Shalom Ubraja, Siman Taf Yud Dalet. Dice Shulchan Aruch: El me'arevim irubet tehumim le'adam ela leda'ato shema eino rotze le'arev beoto ruach sheratza ze. Dice, la persona no puede hacerle a otro un eruv sin el consentimiento del compañero. No puede, no es como eruv hatzerot, que uno levanta el pan y hace sejía y sojin le'adam shelo befanav para todos los que están presentes, ¿sí?, en el edificio. ¿Por qué? Porque en el caso de Eruv Tehumim, como ya sabemos que está la cuadrícula, que la persona puede ir al Pai Mamá 2000 amot para cada lado, si nosotros ponemos un Eruv, por ejemplo, hacia el este, gano que hacia el este puedo ir 4000 amot. Pero al mover la cuadrícula, gracias al Eruv Tehumim, y poder ir hacia el este, lo que provoca que no puedo ir hacia el oeste. Entonces, dice Shulchan Aruch, no se puede hacer un Eruv Tehumim sin pedirle permiso a otra persona. Si yo quiero hacer un Eruv para Rubén, y dijimos que cómo se hace, se agarra una botellita, por ejemplo, de aceite de 150 centímetros cúbicos, que esto alcanza para 2 seudot, para Shabbat, para el Elafete Tapat, y la ponemos en un lugar para que Rubén pueda ir hacia el Mizraj, hacia el este, Arba Elef, 4000 amot. Pero le estoy perjudicando que no va a poder ir para el otro lado. Por eso dice Shulchan Aruch que hay que pedirle permiso. Chutz, dice Shulchan Aruch, mi beno ubeto aketanim. Menos si son los hijos de uno mismo, no hace falta pedirle permiso. Sí, querido, ¿querés que mañana vamos a ir caminando, que hay un Sholem Zahor, que hay un Brit Milá, un Bar Mitzvah en el Bet Knesset Plon y tenemos que salir afuera del Tehum? Entonces, si son mis hijos, no, y ketanim, que son ketanim menos de Bar Mitzvah, ahora vamos a ver si hay diferencia de edades, entonces no hace falta que le pida permiso a los hijos. Dice Shulchan Aruch, afilu einan semuhim al shulchano. Afilu que bemet, como existía quizás esa realidad, hoy no es tan común, que sean los hijos de uno mismo y uno no los alimenta. ¿Sí? A veces ya a los 8 años ya salían a trabajar, se alimentaban solos. Entonces, con todo eso, decimos que los chicos van a querer ir a donde va a ir el papá. Beabdo beshivchato aknanim. Lo mismo si tengo un eved, un esclavo o una shivcha, ¿sí? Knanim, que son knanim, que tienen kinyan aguf, que yo soy dueño del cuerpo de ellos. En ese caso, ¿sí? Najón, que así como hay shevitat abdo, beshevitat behemto, también hay un din de latzet mechutz latchum. Mi eved es como mi kli. Y así como mis objetos no pueden estar afuera de mi tejum y ellos tampoco pueden tener un tejum, entonces también mi darabanán, ellos tienen un tejum que yo tendría que ponerle a ellos una botellita. Beafilu mi jubo shelo le arev alav. Y incluso que ellos dijeron, no queremos ir al Eruv hacia el Mizraj. Parece acá, ahora vamos a ver algunos hilukim en Mishnah Berurah, parece acá que con todo eso recae el Eruv. Beafilu irbuem iruv acher eino klum. Dice un hidush muy grande. Incluso que el Eved y la Shivcha vengan y digan, patroncito, Adón, no quiero ir con usted para el otro lado. Yo voy a poner un Eruv para el Maharab, para el oeste. No sirve de nada. ¿Y por qué? Porque son mis Abadim y mis Shefajot. Ellos no tienen reshut de hacer diferente de lo que dice el patrón. Y el hidush más grande también es en los chiquitos, que dijimos que pajot mi bar mitzvah, si viene el chico y dice, no, en vez de ir al Brit Milá que vos tenés en este Bet Knesset, yo quiero ir para el otro lado porque tengo una Hebrat Teilim y que ahí rifan un reloj. Entonces yo quiero ir para el otro lado. El chico no tiene edad para ir en contra de lo que dice el papá, entonces va a favor de donde puso el Eruv el papá. Muy bien. Dice, Abalbenou, Beto Agedolim, pero si tiene hijos grandes de Bar Mitzvah. Afilu se mujiman shulchano, afilu que uno le da de comer, como es hoy en día la realidad hasta los 20, hasta que se casan, ¿sí? Comen en la casa con los padres. O abdo beshivchato be'ibrim, o que son esclavos, que realmente no son esclavos, son empleados domésticos, como va a hablar un poquito el Biur Alajá. Madin de los empleados domésticos sería parecido a lo que está hablando acá, abdo beshivchato be'ibrim. Beisto, y la esposa de uno mismo, Eino me areva leem el amidatam. Para yo ponerles un eruv, que mañana me acompañen, ¿sí?, a tal y tal lugar, les tengo que avisar antes de que empiece el Shabbat y que ellos estén de acuerdo. Porque ya estudiamos en los simanim anteriores que el eruv funciona para otra persona solamente si sabe antes de que empiece el Shabbat de que existe esa posibilidad. Puede ser que todavía tu tibio, que no sabía 100% si lo iba a utilizar o no,
pero tiene que saber de la existencia de que le pusieron un Eruv para él. Y después en Shabbat decidir que lo va a utilizar. Entonces yo le aviso a mi señora, a mis hijos, a mi ama de casa, a mi sirvienta, y les digo que vamos a ir mañana hacia el Mizrahi, que ya puse 150 centímetros cúbicos de shemen, de aceite para cada uno y uno. Excelente. En ese caso, si yo les avisé, está muy bien. Veí, mire, valeyem, beyamu, beyatku, velomiju. Y si yo les avisé y escucharon y no dijeron nada, yotzeim beirubo, suficiente. No hace falta que digan sí quiero. ¿Sí? Como en otras alajot, en la Torah, por ejemplo, para entregar un get, que se le pregunta al megaresh, al señor que va a divorciar, si quiere divorciar, sí tiene que haber una aceptación positiva, ¿sí? Que sea activa. En este caso puede ser positivo, incluso que sea pasivo. En ese también si él sale ni de Jehová, los chicos grandes y la esposa y la sirvienta. Avanim mi jubó, pero si dijeron que no quieren ir, o sheirbu irubajer, o que ellos dijeron, nosotros vamos a poner un Eruv para otro lado. Entonces no hay más grande que no aceptar que poner otro Eruv. Yo puse un Eruv para que vayamos para el Mizrahi y ellos vinieron y le pusieron un Eruv propio para ir al Maharab. Incluso que no hablaron y no dijeron nada, esto se considera como que van en choque y no quieren ir atrás de mi Eruv. Y por cuanto que estamos hablando de gente grande arriba de Bar Mitzvah y cada uno es dueño de sí mismo, entonces tanto la señora y tanto los chicos y tanto la sirvienta pueden hacer un Eruv para el otro lado y no van a ir, incluso que mañana quieran y se arrepientan y quieran ir con el Eruv del Señor, no van a poder. ¿Sí? Entonces dice, si Eruv irubacher leatzman, en Eruv Eruv laem. Dice, antes que leamos el Mishnah Berurah, dice Shulchan Aruch en Saif Bet, Katan ben Sheshanim, un pequeño de 6 años, o pajot, o menos de 6 años. Hasta ahora hablábamos de un chico que no tiene bar mitzvah, estábamos hablando que tiene 10 años. ¿Y qué hablábamos? Que hay que poner una botellita para él. Ahora el Shulchan Aruch dice, ¿y qué pasa si tiene 6 años o menos? Yotze beiruv imo, be'en tzarich leaniach alab mazon, no hace falta poner 150 centímetros cúbicos de shemen para el pequeño. Un pequeño menos de 6 años, dice la Gemara y posee que Shulchan Aruch, que va atrás de donde va la mamá, como si fuese una extensión de la mamá. ¿Qué quiere decir? Que no necesita ni siquiera que pongan un Eruv para él. De 6 años en adelante hace falta por un niño de jinuj. Entonces, hasta los 13 años, de 6 a 13, hace falta por jinuj que cada uno tenga su botellita. De 13 en adelante hace falta porque ya es bar mitzvah. Menos de 6 va atrás de donde está la mamá. Va a hablar el Mishnah Berurah. ¿Qué pasa cuando está la mamá y el papá si hay una adifut para uno de los dos lados? Si la mamá va para el este y el papá para el oeste. Vamos a estudiar un poquito Mishnah Berurah. Dice Mishnah Berurah, Saif Katan Ey. ¿Qué pasa si Mihu? ¿Qué quiere decir? Que los chicos grandes o la señora no querían. Dice Saif Katan Ey, Rotzelomar, Miyad Sheshamu, la Puke Sheshatku, si ellos al principio se callaron, Beajarkas Mihu y después dijeron que no quieren, Lo me ane majatán de Tekef que Sheshatku, Abe que Odaa, Shemaskimim le masavenit kaima eru, por cuanto que desde un principio se callaron, ya suficiente. Bekolsedauka que Sheshamu, Mishe Hashecha, Beshatku. Abrim Shamu Batzaoraim. ¿Qué pasa si fue muy temprano que el papá, Erev Shabbat, le dijo a la señora y a los chicos, voy a poner un Eruv para ustedes? Eran las 12 del mediodía. Beshatku. Umihu Kodem Hashecha. Y ellos, antes de empezar Shabbat, 6:30 de la tarde, dicen, no queremos el Eruv. Nitbatela Eruv Kevan Shebesman Keniata Eruv de Uben Hachemashot Kuaraita Maha, por cuanto que la Maha fue cerquita. Entonces nos enseña Mishnah Berurah que depende de cuándo fue que puso el papá el Eruv. Dice Saif Katan Bab, o Sheirbu, que ellos mismos hicieron un mase. Afini Miruban, allá Batar Irubó, de Kevan Sheirub, el Ejame Gadar Miso, como explicamos que es una maja muy grande. Dice Mishnah Berurah Saif Katan Het, Beirub y Mo, dijimos un chico de 6 años, va atrás del Eruv. ¿De quién? De la mamá.
de adotaet, hasta los 6 años, su caruja jarea, siempre el nene va atrás de la mamá, uken ufadamia, es como una parte del cuerpo, beaf de miarevim, la le da bar mitzvah, becatan la mit bar mitzvah, como con que mandelo efsharlo veloimo, y otseima, por cuanto que el nene no puede quedarse sin la mamá, entonces la sigue a ella, memlo irba imo el aviv. Eino yotze virubo. Dice Mishnah Mura, ¿qué pasa si el papá es el que puso el eruv, no la mamá? No salía de Jehová. Hay que ponerle 100 centímetros cúbicos para él. Menirali de af imsijala al aviv gam que lo me han dado taet. Tzabta de imon y jale veía lolo irbala por cuanto que la mamá se va a quedar aquí y no va a viajar, entonces no le sirve el eruv para el nene. Dice el Biur Alajá en Dibura Matjila Ibrim, al final dice: Uadin linean mesharet bismanenu de efshar davka eved ibri, bejen shivcha ibrid mishun de gufan kanui la doneyena val mesharet, efshar de dame leish ajer. Dice el Biur Alajá que un sirviente no le puede comer, no le puede poner un eruv, ¿sí? Con shetika tiene que hacerle sejía. Muy bien, y lo que dijimos, no me haré mi datam, fíjese Mishnah Berurah, el Biur Alajá, el último de la Mud, muy interesante, dice, Veda filu nitratzu veedian irubo shenia bishvilam eno moiklan de adain lo yatza eruv mirshuto el inken zikala ema eruv al yedei acher o shigvia beatzman ubabonotenu arravim arve anashim toim base vesobrin shekeman shebal habayit iniach haeruv mutarin kol bnei habayit lelech al smach se. Cuando hablamos de gente grande, dice Biur Alajá, no hay que olvidarse de hacerle sikui, de que ellos tengan sehut en el shemen, en el vino, en las cosas que ponemos, porque si ellos no tienen un kinyan que sea parte de ellos, ¿sí? De su mamón, entonces incluso que saben, incluso que el papá lo puso para ellos, no sirve para nada. Y dice que mucha gente se equivoca en este tema. A veces hay seminarios y entonces el rab del seminario pone para todos, pero si no le hizo zikayón, entonces no funciona. Beatzlajá Rabba.